Hola, voy a hacer una coreo. No, mentira, no, jamás, jamás haré una coreo en público. No, eso no volverá a ocurrir nunca más. Bueno, Facu. ¡Facu! Hola, Gaby. Bueno, intentemos. Vamos, crucemos los dedos. No me da el timbre de voz ni la vergüenza ni nada para cantar algo de Virus. Además tengo un defecto muy grande y es que le cambio la letra a las canciones siempre. Siempre, ¿eh? Ya. Necesito, perdón. Ahí. Bueno, vamos. Cruzan los dedos. Miren, cruzo los dos dedos, cuatro dedos de una mano, no sé. Hola, Valde. Bueno, no sé si te llamas Valde, por dice Valde y en bajo letras. Eh, Cualquier cosa, corregime. Ese es mi perro ladrando, perdón. La cuarentena. ¿Vos me escuchás? Sí, totalmente. Bueno, no te veo. Eh, Así que bueno, ¿te parece que empecemos un poco así como una especie de presencia invisible? Dale, dale, de una. ¿Sí? Y Sí, cualquier cosa en totalmente. un ratito volvemos a intentar, ¿vale? Ok. Me encantaría que la gente te viera, pero bueno, no sé cómo hacer para que se vea, para que se vea. Puede ser que sea un Estoy tema de como, streaming. Eh, Vane justo da clases en este momento. entonces puede ser eso. Ok, Y bueno, es bastante choto ¿cómo se llama? La provisión de internet. y hay que compartir internet. Entonces, bueno, por lo menos tenemos tu voz, así que podemos Acá charlar. estoy. Dale, dale, dale. De Bueno, una. primero te voy a presentar. Antes que nada, gracias a los que están por seguir viniendo, participando. Esta es la tercera entrevista de Compartir Pantalla. Estamos hablando sobre la creatividad. Y bueno, hoy vamos a hablar con uno de los autores de Poeta el que lee. Poeta el que lee es una colección muy hermosa que nace desde la oralidad. Y yo creo que en tu caso, Gus, la oralidad es principal, o sea, es muy, muy importante. Gus es autor de Getón, un libro muy hermoso. Y bueno, nada, Gracias. quisiera empezar charlando que me cuentes un poquitito, eh, ¿qué pensás vos de... El otro día hablábamos con Geraldine, algo que me pareció súper copado, que era que uno se va, cómo se nombra uno en el rol de que cumple, no sé qué rol. Y decíamos un poco esto, ¿no? Como los nombres que nos damos a nosotros mismos a veces son un poco, a veces los tenemos, nos los apropiamos, otras veces no. ¿Cómo te sentís vos con respecto a eso? Em, para mí son transitorios también, un poco parecido a lo que piensa Sheran. Entiendo que ella lo planteaba en relación a respetar al que profundiza en el oficio de escribir, Sí, y a mí me parece como muy interesante pensarse en relación a la creación, no tanto en relación a los rótulos. ujú, Me parece como, no sé, me parece que me asocio más a eso, más sí, a entender, sí, asumir que soy un artista, pero ujú, no un artista desde un lugar de elite, sino de trabajar con los lenguajes, ¿no? En este caso justamente con el lenguaje, con el idioma, ujú, y me parecía interesante un poquito eso, ¿no? Pensaba en cómo las movidas culturales te hacen conectar con ciertas cosas.
Ujú. Y a mí un poquito lo que me pasó con el slam fue eso. Yo busqué bastante tiempo, yo estuve como 10 años como medio fuera de la movida. Ajá. Y entonces, en ese momento volví, había escrito, tipo en los 90 había escrito como un poemario también, que se llamaba Certeza de Confusión, que por ahí está dando vueltas en asterisco, en un par de Sí. copias. Eh, pero volví por el lado del teatro. Y escribí un par de obras, hice un par de adaptaciones, y después cuando encontré un poquito la poesía me pareció que era como más adecuado para mí, que hay Ahí va. cuestiones que tienen que ver con la dramaturgia que son más del guión, de la exactitud, de la Ujú. dramaturgia tradicional, ¿no? Ahora las dramaturgias contemporáneas rompen un poco con todo eso. Pero bueno, mi escuelita con una maestra que se llama Maruja Bustamante, que es muy copada, Ujú. la dramaturgia la hice ahí y pensaba en eso, cómo por ahí sí, como creador me asumo, digamos, dándole el lugar justo, ¿no? También. No, Ahí va. no eso, básicamente. Bien, o sea que digamos que la búsqueda, o sea, nace primero poética, después teatral y después vuelve a la poesía, pero ¿sentís que hubo una renovación o un cambio o sentiste un proceso en esa ida y vuelta que hiciste con respecto a escribir poesía, ¿no? En este Sí, sí, caso. yo creo que sí. Era, em, había algo esa cuestión de pensar yo pensaba que escribía solo a partir de la tristeza o de los sentimientos como, más como tipo un drenaje de cosas, ¿no? Sí. Y que aparte no editaba. No voy a Ajá. editar, es así como sale es. Y después me di cuenta de las posibilidades que tiene el juego de la edición, ¿no? Ujú. Claro. De pulir, como de ir más al meollo de lo que querés decir o expresar. En ese Ujú. sentido me parece como un cambio. Ahí Eh, va. y aparte, bueno, en este tema, esta cuestión de los slams, lo que me pasó es como, bueno, todo el background de la actuación, dije, bueno, algo de eso tengo que poder rescatar Ujú. para, nada, para que esté vivo, para que tenga impacto. Y también digo, yo, por eso empecé hablando un poco de las movidas, porque también en los 90, allá en Diablo Mundo, yo vivía en una casa comunitaria que se llamaba La Fundación, es como que hay olas, me parece, ¿no? Ujú. De movidas y creación y gente que te inspira. Yo pensaba en eso también, ¿no? Cuando pensaba, que, ¿de qué puedo hablar yo de la creatividad en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a mí me pegó del mundo de la poesía? Por eso puse Virus un rato. Justo ese tema me pareció un temazo, una gran letra, me parecía como increíble. Y pensaba en eso, que yo por ahí eh, siempre me interesó más el rock, el tango, que quizás los poetas consagrados, digamos. Me entró más por ese lugar. Claro. Eh, Hay algo en lo que yo percibo de vos, y es que hay mucho desde lo comunitario, desde el producir con otros, ¿no? Por ejemplo, en Getón tenés dos poemas escritos y que vos los trabajás en el escenario con otros, con So, con Gaby, y creo que nombrás el slam, nombrás este lugar a donde vos vivías, de Diablo Mundo, o sea, me da la sensación de que la parte comunitaria es muy, o sea, comunitaria me refiero no a la comunidad, sino al trabajo con otros y a la creación con otros, es muy importante. Ni hablar el sí, teatro, ¿no? sí, yo medio que no lo concibo de otra manera. Entiendo que después, bueno, uno se sienta y escribe solo y eso, Sí, pero para mí la variedad que me proporcionó el slam, digamos, gente tan diferente escribiendo de maneras tan distintas y tan sí. talentosas, dije, bueno, eso también llevó a hacer la obra, ¿no? De cómo matar al Papa en 3 días, digo, estas personas con sus particularidades, y también conocer Ujú. a Walter Godoy, que para mí es un gran poeta,
Por eso digo, también para mí lo contemporáneo y los vínculos son como importantísimos, Ujú. en ese sentido, ¿no? De lo creativo, de ver por dónde camina el otro para expresar las cosas que tiene ganas de expresar, cómo escribe, cuáles son sus jeitos, cuáles son los recursos, cuáles son sus lugares comunes, que yo también los tengo. Digo, uno se lee, me pasó el otro día que le pasé jetón a un amigo que vive en España, que vivía en la fundación en aquella época, con el cual sacamos una revista, con Marito Marino y otro chico más, y me decía, estás intacto, y yo digo, tremendo, porque uno piensa que evoluciona, ¿no? También, y hay un sello en la forma de expresar, Claro, hay como algo, hay totalmente. como una búsqueda ahí. Mismo me pasó con Víctor, con el video del slam, con Víctor Terrazana, Sí. que dije, Víctor tampoco, digamos, el camino por donde está buscando, desde lo místico, desde el humor, desde algo de lo barrial, dije, este sigue creando bajo la misma forma, yo creo que tiene que ver con la personalidad. Ahí va. ¿Cuáles sentís Eh, que son tus formas? Esas formas que por ahí sentís que hacen que estés intacto. no, no sé, no, pero intacto Rafa me lo decía en el sentido de, yo creo que lo estilístico. A eso me Hay, refiero. O sea, eh, ¿qué cosas sentís que seguís manteniendo? Más allá de que uno evoluciona, ¿no? Obviamente, pero hay como, por lo que vos estás diciendo, como una línea de estilo. sí, quizás algo de falta de respeto por la sintaxis, digamos, me preguntaba a mí cuando fui a Rosario, Oliver Kozlov, que es uno de los chicos que estaba allá, me decía, ¿por qué escribiste Ruta 2 así? Me dice, yo le decía, Claro, no es que lo hago a propósito porque quiero, ni siquiera visualmente que sea distinto, es una cuestión rítmica. Por ejemplo, totalmente. Claro. eh, me sale que está bien apocopar porque me parece que también hay otra riqueza en la palabra unida, no sé. Hay algo muy lúdico en lo que haces, como en la palabra, y es como decís, no solamente por lo rítmico, como hay mucho de juego. Sí, 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 es posible. Me cuesta, digamos, como vuelvo poco a la lectura, ahí Ajá. estoy leyendo a Facu. Eh, no lo hago bandera, digo, es lo que me pasa, no es que digo, voy a hacer No, esto. En sí, otros textos, eh, claramente no sucede eso dentro de mi claro. misma producción. Y tampoco Ujú. soy productivo, eh, ¿Cómo? o sea, no me planteo ser productivo. Claro, ahí va. No pienso en términos de tengo que ser poeta, y entonces tengo que escribir y producir. Me parece buenísimo que Sí, haya gente que se siente y lo haga, porque ajá. sí entiendo que es algo de, del pulimento, del ejercicio, del escribir que te da mejores recursos. Yo, Ujú. digamos, si escribo lo hago con necesidad y me doy cuenta después si hay algo que, digamos, tenía que ver con una expresión más profunda, otra más liviana y por ahí menos lograda. Por más que lo edite, Ujú. no tenía algo tan importante para decir. Eh, Ahí va. Cuando decís necesidad, ¿a qué te referís? bueno, un poco pensaba en esto que yo te decía de antes, que creo que es así. Sigo escribiendo desde purgar, desde drenar algo que me pase. eh, Y creo que eso sí sigue desde antes. Tiene que ver con procesar algo. No lo hago Sí, tanto por el goce estético. Después lo encuentro el goce estético. Pero primero tiene que ver claro. con sacarlo para afuera. Con algo desde de adentro, un ejercicio, ¿no? Como de adentro Atrapar para un afuera. sueño, ponerle, pero digo, atrapar un sueño no de un lugar romántico, sino atrapar un sueño viste, cuando vos soñás y decís, esto es, esto es algo, o esto es alto guión, o es alta imagen, esto tiene que lo tengo que aferrar y tiene que quedar en algún lugar. Hay varias cosas que Ahí va. son qué sé yo, Pastiche es uno de los textos,
Ese que Sí, dice, ayer soñé con la guerra, empieza así. Es ujú, un sueño que traté de, viste, de levantarte y escribirlo para atrapar esas imágenes. qué Después lo bueno. estetizás, después lo laburás, pero... eh, Ujú, o mismo poner gallo rojo, eh, que el estribo es una frase de alguien que escuché en un recital, en Gallo Rojo, en Temperley. Eso derivó en toda esa claro. caminata por las calles y eso, pero el estribo es una frase que dijo Mauricio Díaz, que es un tanguero de Lomas, y Ahí José va. Chacó la Terra, dije, esto sintetiza algo que me parece que tengo que escribir, y a partir de ahí, ¿no? Cómo funcionan los disparadores también, ¿no? No siempre es eso. Mucho disparador auditivo, ¿no? También, como de la escucha, estar atento a tu alrededor. Sí, sí, o se me queda pegado y digo, qué genialidad esto que dijo, esta Claro. observación, porque el chabón estaba mirando una terraza que había una canillita abierta y que estaba mal cerrada y se iba juntando agua ahí en medio de la fiesta, en medio del recital de rock. Ajá. Y bueno, ahí por ejemplo se encharcó, me parece que se escribe así, o no pensé en poner se encharcó, sino como se encharcó, todo Sí, sí, junto. sí. Está bueno eso. Hay como, en un momento nombraste el tema de la edición, como ese encontrar el lugar de la edición también como un proceso, ¿no? Como que es necesario a veces editarse a uno mismo. Eh, y me contabas hace un rato que lo habías descubierto después de algunos procesos que habías vivido, ¿no? ¿Qué sentís, o sea, cuando, cuando editas tus textos o alguien te acompaña en el proceso de edición, ¿cómo cómo lo llevas? Cómo lo sentís? ¿Usás algo, alguna forma determinada? ¿Te vinculás de una, o sea, tenés un objetivo o vas encontrando formas? Tampoco tuve tantas experiencias, entonces con Sonia y Facu, yo me entregué un poco a... Ujú, Sí, digamos, si tengo algo que defender, digamos, en el sentido de, bueno, esto sí me gustaría que se preserve. ujú, Fue bastante dinámico, digo, en el sentido de la empatía rápida que tuvimos. Digo, claro. por ejemplo, los dúos con Sonia los arregló ella. Me interesa eso, me parece interesante también, ¿no? De lograr y decir, bueno, vos sabés arreglarlo. Como pensando en Confianza lo plena. musical, ¿no? Sí, sí, digo, arreglalo, en el buen sentido, ¿no? De vos vas a saber hacer lo que yo no tengo ganas o no lo sé hacer tan bien como vos. Sí, sí, confianza plena. También me ha pasado volviendo un poco a los textos teatrales, que bueno, ahí sí, cuando es un proceso más de docente-alumno, te entregas a, bueno, a la visión del otro y a Claro. tirar y borrar cosas que vos por ahí tenés cariño. Y, pero bueno, no fue el caso de Getón, no fue así. En Certeza de Confusión fue autoeditado. Ahí Así va. que, no, yo me entrego. Para mí está buenísimo. Hola, Ale, Eh, Acá ya lo dicen vi. Alto Hugo de mis prefes. Yo creo que es una de yo las flasheo cada vez que les veo juntos haciendo. Me Bueno, igual encanta. esto en relación a la inspiración, para mí Lluvia Dorada fue también como eh, una gran inspiración, ¿no? Digo, Ujú, grandes plumas de intérpretes claro, que me parecían como, bueno, esto del pasado, ¿no? ¿Qué cosa el pasado? sí, tal Como, cual. pero bueno, en este sentido yo creo que hubo una continuidad. eh, Ujú. Hola Juan, ¿cómo andas? Abrazo. Eh, Me parece interesante lo que pasa Ahí con va. el slam, lo que ha pasado, cómo mutan las movidas y se van transformando según las necesidades de las personas que lo integran. Ujú. Me parece como ¿Sentís que, económico en el... Sí. perdón, perdón, No, decía económico en el sentido de la necesidad.
de que uno va y se provee, y también, bueno, yo sentí que era un lugar donde podía quedarme y ir y volver en diferentes formas, me pareció súper permeable. Yo de Diablo Mundo ya tenía como una salida más trágica, más de enojos y cosas así, dije, eh, ¿cómo buscás en los vínculos las maneras de seguir creando conjuntamente? Para Eso mí, me cómo matar a los parece... 10 días fue interesante en ese sentido, Ujú. de unir teatro, poesía y poetas orales, me pareció como un desafío interesantísimo. Sí, y el producto es súper impactante. Por lo menos en Cómo matar al papá es como, wow, porque están todos los estímulos, hay un gran trabajo de puesta en escena, como bien contundente, ¿no? Sí, Lo que te y un quería gran... preguntar era Sí. si vos o sea, haces mucho lo que es la perfo de las lecturas, pero también estás muy vinculado al teatro. Si sentís alguna diferencia o qué te pasa o cuál es tu postura ante el momento de estar creando algo de cero. Bueno, esto de cero ya lo hablamos un montón, pero digamos, no existe. Pero digamos, crear algo nuevo para vos a empezar a reproducirlo, empezar a hacer que eso se empiece a reproducir. O sea, es un nuevo producto cada vez, es una nueva experiencia cada vez, o es la misma pero potenciada. Cómo lo sentís? No, yo creo que una acumulación de la experiencia, Sí. pero no por los años, sino por el caminito, ¿no? De ir pensando qué. Ujú. Pero después también hay como, yo confío más en la imagen en ese sentido, en qué me trae, por ejemplo, Primicia, nace, bueno, no lo hablamos públicamente, pero con Sonia estamos preparando posiblemente Desastre Natural. Y Ujú. yo estoy medio colgado con eso, ¿no? Pero tengo mucho, en lo que es la dramaturgia, eh, tengo mucho más claras las imágenes. ¿Se entiende? Ahí es distinto, en el sentido que no tiene que ver tanto con la pluma, porque es la pluma de otro. A mí me resultó muy Claro. útil trabajar con textos de otros. Eh, Ujú. entonces estoy dejando de lado un poco eso, porque sé que ya está, en parte, que después hay que ordenarlo y hay que sumarle bueno. Claro. Pero sí estoy pensando mucho más en lo que es la imagen, en relación al teatral. Y la acción, pero no la acción desde el punto de vista teatral, digamos, fuerzas opuestas o alguna cuestión así. Yo soy bastante pajero en el sentido de respetar lo que no conozco, porque Claro. no utilizo esas herramientas. Creo que en ese sentido mi composición de algo tiene que ver más con la intuición. No tengo las herramientas, no lo digo desde un lugar que desprecio eso, sino que me ha costado decir, bueno, Sí. voy a leer a los clásicos, voy a leer todo Shakespeare para entender cómo ha funcionado el teatro durante siglos, no. Entiendo que es algo que uno se puede apropiar, es parecido a esto, a lo que yo te decía al Claro. principio del lenguaje. Ajá. En ese sentido, yo creo que la creación no es para pocos, ni necesariamente el camino es de una sola manera, que tiene que ver con el estudio o que tiene que ver con la constancia. Yo creo que tiene que ver con el deseo también. Ahí Entonces va. ahí me parece que, no sé si te contesté o me fui por las ramas, pero No, no, igual está bien, me gusta mucho, siempre van apareciendo en distintos momentos de las charlas palabras similares, ¿no? El deseo, ¿no? Como eso de que no sé si soy el que más leyó de todo y demás, que creo que no existe igual ese ser, sería como una especie de una máquina, pero al margen de eso, la intuición y el deseo, ¿no? Como motores para ir hacia un lugar determinado. sí, sí, totalmente. Y bueno, y volviendo a eso, como pensaba, bueno, qué proyectos me han quedado colgados en la cuarentena y tienen que ver con esto que te conté con con Víctor, que estamos por reflotar una vieja escena, y bueno, y ahí trabajando todas las cuestiones que tienen que ver con el pasado. Ujú. Eh, Esto de trabajar con los vínculos que me interesan, no solo artísticamente, sino humanamente. Claro, Como, bueno, tengo ganas de estar con esta persona, me interesa lo que puede brindar, lo que todavía no sabemos que puede pasar. claro.
Y ahí Y eso está, que es no, la creación conjunta, ¿no? sí, total, total. Eh, Totalmente, sí, sí, es que es eso. Bueno, a mí que creo que lo que quizás me interesa de la movida cultural y del teatro tiene que ver con eso, con lo colectivo. Eh, Claro. para mí hay potencia en lo colectivo, siempre. El público, el hecho esto, ¿no? De reproducir lo que nació en un momento determinado y que se reproduce, ¿no? Eh, qué injerencia, qué efecto tiene, digamos, en la obra final, digamos, de ese momento? Supongo, este día hicimos esta obra con este público, pasó esto. ¿Sentís que se crean nuevas cosas o que Siempre. es lo mismo aumentado? Eh, Ahí estaba leyendo a Boris, la comunidad Sí, sí, yo organizada, me también. encanta. Sí, 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 es que creo que tenemos que rescatar lo comunitario. Siempre, no sé si tiene que ver con algo de la tanada de mi familia o si es una conciencia. Siempre me pareció que tenía que ir por ese camino. Perdón, Ahí va. ¿qué era lo que me preguntaste? No, si sentís que el público, como, Repetición. De la ¿cómo? repetición, de la repetición, Sí, sí. de la eh, reproducción. la reproducción, sí. Pensaba un poco también lo que había dicho Yera el otro día y que ella como que crea y ya para ella ya está. Y quizás Ujú, yo porque soy más improductivo, eh, soy más recursivo, pero a mí me interesa la recursividad claro. porque yo mismo encuentro cosas nuevas. Hablo de mí como intérprete, ¿no? En el Ujú, momento de recitar. Y yo creo que en un vínculo por ahí en el dúo con So, que a veces es como, es bastante intuitivo, igual, digo, es como, yo me reentrego también al ritmo de ella y componemos, o en una obra teatral que ya es más complejo, quizás, ujú, yo creo que a los chicos también les pasaban cosas distintas en cómo matar al Papa. claro, Porque no siempre entras a un lugar donde entendés lo que tenés que hacer y quizás no haya un lugar así, sobre todo en lo teatral, me parece que tiene que haber una resonancia. Yo creo que a todos nos gustaba el texto. eh, Estuvo bueno también porque bueno, hay textos de Dogo, textos de Gaby, como que entraron por necesidad otras cuestiones, necesidad de claro. ampliación, de profundizar algunas cosas. No sé, en Eh, ese sentido yo no estaba en escena, ¿no? Pero sí me doy cuenta que sucedían cosas distintas. Y no siempre las... Hay lugares como que pueden ser boyas donde sabés que van a caer determinadas cosas por su peso, pero otras no. Y a veces tienen que ver con la forma en que fue dicho, con el público que tenés enfrente. Me ha pasado de salir del circuito de la comodidad, que era el slam, ir a recitar a lugares donde no me conocían y, y por ahí esperar las reacciones conocidas y en los lugares conocidos y no sucedía claro. eso. No había... Pero eso me ¿Y parece que es un problema más. cómo te sentís frente a eso que estás haciendo el mismo texto, pero estás en Mm. una situación distinta? Entonces el texto empieza a sentirse diferente también, ¿no? Como, ¿cómo te sentís ante Sí, ese cambio? yo creo que el error es tener la expectativa de que tiene que funcionar de una determinada manera. Perfecto. Obviamente hay algo estructural, hay una intención en el texto, pero pasa parecido en el teatro. Me parece que no hay que esperar que funcione. Me parece que hay que tirarlo y bancársela si es distinta la reacción. No, me parece que es una equivocación pensar que va a funcionar de la misma Eh, manera. o sea, no quiero siempre volver atrás, pero es increíble y lo resalto como una necesidad como para empezar a incorporarla en la idea de puede fallar en el sentido de la expectativa que yo tengo y tener otra reacción en el otro. Y está bien,
y está buenísimo. Es como Sí, yo esa creo cosa que de va a salir bien o mal, como empezar a descartarla, ¿no? no, 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 me parece que está bueno pensarlo de esa manera. Creo que hay que resonar y listo. Digo, eh, no pensar tanto en por qué no está funcionando de la manera que quiero, sino que hay algo que me estoy perdiendo, si me lo estoy perdiendo. Si ya estoy, Claro. si mi estrategia es impactar, me estoy perdiendo de algo. Eh, Más allá Totalmente. de que lo hayas diseñado para golpear o lo hayas diseñado para sensibilizar, diseñado en lugar frío, ¿no? Ahí también yo me reconozco como una persona calculadora en ese sentido, Claro. que tengo estrategias de interpretación. Escritura no tanto, escritura es como que es más es un objeto ajeno, pero interpretación sí, quizás. Y ¿Qué te gusta generar en el otro? no sé si lo tengo tan claro eso. Me interesa comunicar, me parece. Me interesa que, digamos, si es mi mundo y considero que es un, algo en el cual puse un esfuerzo para elaborar y lo quiero compartir, me parece que tiene que ver más con eso, con el acto de comunicación. Ujú. A ver qué dicen. Acá pone, si estás ya pensando en el impacto, estás menos presente en la situación capaz. Ahí para mí, Sí, cuando totalmente. más falla en términos de que no sucede nada, porque vos no estás ahí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, Totalmente. sí, 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 sí. Por eso yo a veces evito el fumanchín, porque sé que me pierdo muy fácil yo, me re pierdo. Claro. Sé que me pasa a mí, digo, no es que otro, pero a veces sí, eh, confío más en el alcohol. Ah, En la no intuición, digamos. sí, la intuición alcohólica. Sí, 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 sí. No, digamos, no me distancia tanto de lo que soy, porque lo otro Claro. me pierdo registro, pierdo registro. Eh, Estar ahí como, me parece que es una buena definición del teatro y creo que de la lectura, en el momento en que sea, es estar ahí. Y estar sí, ahí en la lectura, en la actuación y en el, quizás el público, pero como un contexto también, ¿no? sí, 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 es que es eso. Hay, hay tres principios de lo teatral que sí, sí los tengo como presentes porque me parece que funcionan, que tiene que ver con la presencia, la resonancia y la integración. A veces es ese triángulo, ¿no? Que decís, bueno, estoy. Y estoy haciendo algo y pasa algo con eso. Y eso Ujú. si no, si me lo pierdo, ya la estoy cagando. En ese sentido. Totalmente. Eh, Ahí es donde yo sí siento que, bueno, prepararse para interpretar algo, digamos, eso sí me parece interesante como trabajo. Porque, porque no se va a diluir. Hay, Porque al prepararlo vos estás entendiendo lo que quisiste decir con más precisión. Al total. hacerlo vos, ¿no? Al hacerlo vos. Y Me yo acuerdo, pienso que quizás eso es lo que más tengo claro. No tanto lo visual de cómo soy interpretándome, porque después me veo en videos y me parece una inmundicia, o sea, soy súper crítico. Pero quizás en el ujú, momento sí tengo el registro de eso, de lo que está pasando. No siempre. Bueno, digo, es como buscarlo. claro. Eh, Te decía que me acuerdo un par de veces que los he visto, bueno, preparar con el texto y si bien lo han hecho muchas veces, siempre es, bueno, nos juntamos un toque y lo vemos como algo del presente, de la situación ahora actual en este contexto y volver a, porque seguramente saldría bien aunque no lo hicieran, ¿no? Pero siento como hay algo en la conexión entre ustedes y lo digo entre ustedes porque lo he visto varias veces, pero creo que se puede aplicar a un montón de situaciones, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, me conecto con el otro
porque necesito que en ese momento estar, como vos decís, ¿no? Estar presente. Sí, sí, con So me pasa que ella es mucho más efectiva que yo, pero en el buen sentido, de que está plantada siempre. Y yo sé, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Mira qué desastre, no me acuerdo el nombre del texto. Me sale No hay nido, no es No hay nido. Sí, 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 no, porque pongo nombres caprichosos. Sí, sí. En sí, sí, yo puedo ir Sí, pifiando, porque ella lo arregló, ¿no? Y yo puedo ir pifiando en algunas. Pero yo sé que si cuando llegamos a la seguidilla, sí, es el momento de capturar todo lo que pasó, claro, energéticamente. Cuando llegamos a la seguidilla de tratar, bueno, cuando llegamos a la seguidilla rescato, sí, me mandé cagada, yo sé que ahí estoy a tiempo claro. de condensar todo lo que pasó. Ujú. Acá Facu dice, bueno, re importante conocer, dice, qué droga te hace bien y cuál no. Eh, bueno, creo que eso se puede aplicar a muchas cosas también, ¿no? Como qué cosa te predispone bien y qué te predispone más o menos, ¿no? Sí, 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 Más allá de totalmente. lo que pueda llegar a tomar o lo que sea, ¿no? No, no, sí, la Eh, energía que uno trae y eso, total, emocional, del descanso, todo eso, sí. Odio cagarla en vivo, digo, yo sé que me doy cuenta claro. cuando la dejé pasar porque estaba cansado o lo que fuera. Me parece ahí sí me parece una cagada. Eh, Como no respetar la situación. Si lo estás asumiendo, si subiste a esa situación, bueno, bancala. Eh, Claro. Que hay algo que vos haces también es gestionar, ¿no? Gestionás movidas culturales, gestionás sí, digamos, espacios culturales. ¿Cómo ves o cómo captás la creatividad en lesotres? ¿Qué es lo que te hace decir es por acá, es con esta persona, es con esta otra? es más difícil. Por ahí mi curación de eso tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la oportunidad. Eh, de alguien que necesite algo de lo que yo sé hacer. Pero este año, con esta situación, se pusieron a hacer todo lo que yo sé hacer, así que lo voy a dejar de hacer. Ok. No lo voy a hacer más. No, no, pero sí, por ejemplo, ahora que estamos armando, esto sí es interesante, en ese sentido, soy un forro. Eh, ¿Dónde apuesto? Pero por ahí lo que estoy haciendo es reduciendo el círculo que me integre a mí. ¿Se Ok. entiende? Como decir, bueno, no, bueno, me asocio con So en esta, que nos gusta, Ujú. un re buen texto, me parece una re buena posibilidad. Acabo de tirar el vino, no se ve. Eh, o con Víctor, donde digo, bueno, ¿qué estoy trabajando? Porque también es eso, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a hacer algo? Bueno, pero no me alcanza con la escena vieja, entonces ¿dónde vamos a abordar alrededor de qué? Y ahí unís a otro artista como es Gaby León en La Fuga, estamos Víctor y Gaby. Ok. Eh, y ahora, por ejemplo, Festibardo, no sé si llegaste a hablar un poco, llegaron a hablar un poco con So de Festibardo, ¿Cómo? No te escuché. lo que es el Festibardo Sí, que algo, estamos. algo, sí. Bueno, Pero ¿querés contarlo un poquito sí, bueno, para... nos parecía que estaba bueno potenciar justamente esto, este cruce, ¿no? Que tiene que ver con la poesía y la escena. Entonces Ujú. seleccionamos tres poetas que nos parecen súper interesantes, que son Malena Saito, Fabio Quinteros y Geraldine Ruiz, Sí. y, y también tres directores que nos parecían interesantes el trabajo que venían haciendo. Ujú. Y queremos hacer un festival, que por ahora, bueno, se descajetó, como se descajetó todo, pero que queda para el Sí, año que viene. bueno, pero la idea existe, está Sí, sí, ahí sí, pero pulsando. bueno, quizás, digamos, esta es la respuesta que te doy tiene que ver con eso. Ahí sí, estoy poniendo gestión en algo que me interesa que tiene que ver con este cruce, con, con,
contraer o producir estos cruces en zona sur, quizás que es interesante que se formulen estas cuestiones más interdisciplinarias, y nos Ujú. parecía un beneficio para el mundo del teatro y para el mundo de la poesía que haya esta posibilidad de hacer, porque la idea es que hagan 3 obras de teatro a partir de las poéticas y en lo posible con ellos en escena, ¿no? Claro, hermoso. Eh, Jaco Marcos dirigiendo Fabio, Mateo Ajá. Urquiza dirigiendo a Geraldine y Maxi Muti dirigiendo a Male Saito. Ahí hay un mix, una mezcla copada, me gusta. Creo que también eso es creatividad, digo, estar ahí pendiente con el ojo puesto en, por ejemplo, en este caso, qué director va a dirigir a quién o qué poeta elegir, tiene un poco que ver, o no lo sentís así. Sí, 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 sí. Sí, aparte hubo idas y vueltas, algunos fueron más clavados, Ujú, eh, hubo directores que dijeron que no, hubo directores que no sabían qué hacer con el material que les había tocado. ujú, Eh, Nada, fue calzando, digamos. Sí, sí, hay una claro, creatividad. Sí, sí, en ese sentido sí. Pero bueno, también es como emparentar. Ahí sí, voy entendiendo que al reducir un poco mi perdón. mundo de trabajo, me generó estar más cerca de lo que me apasiona. No tanto necesidad económica, sino decir, bueno, pará, ¿qué me interesa producir? ¿Qué me interesa gestionar? Claro. ¿Con quién? ¿A quién es que me interesa que todo este proceso nos potencie? Ujú. Y a mí me parece que eso trabaja mucho más cerca de eso que yo. Y bueno, es con Sonia, ¿no? Es una idea conjunta y compartida, Sí, sí. y en la cual van a estar involucrados todos los que están dando vuelta porque los vamos a necesitar. Así que bueno, pero ahí sí te puedo decir que sí. Después me interesa que hay espacios y movidas que sigan existiendo. También tengo Claro, digamos, esa intención, ese corazón por, por, por el sector, claro. digamos, del arte. Pero Eh, bueno, hoy vengo, me enamoro, me desenamoro, qué sé yo, no sé. Suele Sí, pasar. Ahí vuelve otra sí, vez el amor, el enamoramiento. ¿Te enamorás perdón, es que acaban de tocar el timbre de mi casa y mi perro se pone un poco nervioso si se escucha ladrar. Eh, el otro día hablábamos también de enamorarse y desenamorarse, enamorarse de los proyectos. ¿Sentís que te enamorás de los proyectos? sí, sí, totalmente. Eh, sí, soy bastante vago en el sentido de alimentar eso. A veces lo veo más como un trabajo. Ok, Eh, sí, me ha pasado con el Papa, digamos, que tuvo su evolución y a mí me cuesta, digamos, desde la dirección decir, bueno, ya está. Yo como que siempre sueño que siempre hay un resquicio para algunas cosas, pero ok, cerrarlas también te permite nada, evolucionar, ir por otro lado, decir, bueno, totalmente. todo este esfuerzo, ahí sí le metí, a la Produ le metí con furia, a conseguir lo que se pudiera conseguir y de nuevo trabajar con la gente que me interesa, ¿no? Súper, digamos, profesional, súper disímil, estaba bueno porque no sé si Sol está por ahí. De hecho, era como una mezcla de gerencia profesional que teníamos. Era súper interesante. Sí, es que era muy interesante. Eh, digamos, Me, química que se había me armado, ¿no? Del equipo. Me gusta mucho eso que decís de buscarle siempre el ribete, ¿no? Como esa cosa la siento bastante vinculada al teatro, como de volver a poner y volver a rever esto que acabamos de hacer y buscarle una vuelta y demás. ¿Qué te genera decir, bueno, listo, hasta acá, no voy a hacer nada más, pues si no la voy a embarrar, no es que la vayas a embarrar, pero hay que ponerse un límite, ¿no? A veces en la edición o en el cambio. ¿Cómo sentís que se acerca ese parate a vos? Eh,
Y a veces es la mirada ajena, ¿eh? Digo, Ahí también es va. como yo, por ejemplo, en cuestiones estéticas y de lógica de inclusión de un vestuario o de una situación o de una música, en el Papa trabajé con Matías Perego, que es un artista plástico, pero Ujú. que entendió perfectamente lo que yo quería hacer con el libro. Fue una persona con la que leí digamos, el poemario original de Walter 20 veces. Ajá. Eh, y entendía perfectamente por cuál era el camino. Entonces él me podía decir, no, forro, esto no. Y ya me alcanzaba, no necesitaba que me lo justifique, que me lo fundamente. Entonces, en ese sentido, quizás ahí es importante, digamos, rodearte de gente con criterio, ¿no? Totalmente. Porque yo creo que te perdés. Digo, también era mi primera obra como director, entonces no es que yo tengo tanta cancha en ese sentido, tenía intuiciones y cosas que podían funcionar, cosas que no. Entonces, eh, por ahí te enamoras de un recurso y es al pedo, y lo estás viendo y te autojustificás que todavía tiene que estar ahí y no es. Claro. Y en ese sentido me ayudó a descartar muchas ideas malas. Ahí va. Digamos que, digamos, la confianza en tus compañeros de trabajo es, o de creación o de puesta en escena, es fundamental. Sí, total, total, total. Con las particularidades de personales de uno y de los otros, ¿no? Como entender, digo, es como súper maleable el campo creativo, en las personalidades, donde uno funciona muy bien y el otro tiene otro camino para comprender. Las Ujú. fichas caen, a mí también me caen fichas. Las evoluciones del público también son súper importantes, porque bueno, hay una visión eh, desprejuiciada en cuanto a las intenciones que uno tenía, ¿no? El otro percibe lo que le llegó, ¿no? No, bueno, eso. No. Es como interesante la importancia, ¿no? Del intercambio constante con quienes están viviendo eso que sucede y con, digamos, con tus compañeros de trabajo. Eh, Sí, en sí, yo vos y no. creo que en general, ¿no? Mm. Es una constante. Pensaba que en un momento comentaste que lo que te generaba esa pulsión para crear era la necesidad, ¿no? Y a veces era la necesidad por lo que escuchabas. Y ¿crees que existe hoy en día, te pregunto, ahora, que existe la necesidad de descargar lo que te pasa internamente en una hoja, o sea, tipo catarsis, y después, bueno, que ese que se produce tenga un trabajo, una edición y demás? ¿Crees en eso? ¿Cómo lo sentís? ¿Vos decís en las circunstancias actuales, te refieres a esto? Ah, no, no, ¿A la... no, no, Ah, sacando la cuarentena, digo, a vos con tu proceso creativo hoy, con tus momentos de escritura, de ideas para estar espacios y demás, ¿lo ves como algo catártico? ¿Qué pensás sobre la catarsis en el momento de la creación del proceso creativo? sí, catarsis y lo lúdico también, ¿no? Digamos, como una cosa para no pensar que lo catártico siempre va a tener que ver con lo trágico. Sí. Eh, yo creo que sí, que digamos que pero después tiene que ver con, digamos que en lo que tiene que ver con la escritura personal puede que sí, que esté más ligado a lo catártico. Ujú. Eh, Después en lo que es desplegar un proyecto más complejo, yo creo que quizás es más del desafío de lo placentero, más de algo del despliegue, no tanto
como de la construcción, no tanto de la purga ni de deshacerse de cosas, sino de construir un objeto que comunique. Y quizás lo otro es más, empieza como catarsis y después se vuelve un objeto, digamos, interesante de ver, o de Claro. oír, o de leer, o de lo que sea. Decís algo que comunique. Sí. ¿Sentís que tenés algunos temas para comunicar cosas o eso va mutando según el contexto, la necesidad o lo que fuere? No, yo creo que no, que viene con el estímulo. Em, Ahí va. por ahí, si alguien lo mira desde afuera lo ve, yo no lo termino de ver. Ok. Sí, cosas que me interesan, digo, cuando agarré, ponerle en teatro, también produje mucho, pues como soy bastante vago, producía para afuera cuando escribía. Entonces había, no sé, Trucho, el poema Trucho, tiene una Ah, obra. perdón, Claro, es Trucho, el justo. poema, perdón, y aparte la gente no Sí, conoce, es un poema, Trucho es un poema sí, sí. eh, que dice compro auto todo roto para policial. El poema que generó eso también fue una situación. La obra se llama Rock and Ujú, Roll o Cotillón. Y fue un sí. pibe que es un baterista que tocaba en Piernas Locas, que le dicen El Pollo, Guillermo Martínez Ujú. Kelly, que estaba en un recital y que compartían escenario, y había una timbaleta, y fue y la pateó y dijo, lo cotillón. Y a mí me pareció increíble. Digo, me pareció increíble, entonces construí toda una dramaturgia alrededor. Entonces los disparadores son, Claro. de dónde te llevan. Eh, por ejemplo, esa obra fue todo con textos de letras de rock. Hoy la leo Ahí va. y tiene cosas que están buenísimas y cosas que son cualquiera. No, Bueno, no, pero es eso, ¿no? sí, sí, yo creo que Cómo va sí, mutando. total. Pero hay una semilla ahí que tenía que ver con lo poético también, ¿no? Ahí también, digamos, con letras de rock y letras de mis contemporáneos también había en ese texto teatral. Y hablando un poco de letras de rock y hablabas hace un rato de tango, ¿sentís que hay cosas que te influencian o que eh, no sé, que te influyen a la hora de hacer cosas? Ahí, perdón, Facu comentó lo de Trucho. Me encanta que hagan covers, me parece como que haya covers. Bueno, Facu, Chancho Desencadenado, eh, hace muchos años que usa del poemario viejo, hace muchas canciones. De Certeza de Confusión, él usa, debe haber hecho 3 4 canciones. Hizo una versión de Ruta 2 muy linda, digo, me parece una de las cosas más hermosas que me pueden pasar, que la gente haga canciones. Hermoso. Camullo, Los Bancos que hicieron Trucho. Me perdí con esto, me quedé enganchado con eso. Qué me decías? No, pero me encanta porque eso es hermoso. Que otra tome algo tuyo te conmueve. Sí, sí, me parece increíble. También, digamos, me pasaba con Facu, que como son cosas tan antiguas, eh, me daban pudor, porque sos otra persona también. Por ahí era más, Claro. todo certeza de confusión era todo más un viaje emocional del desamor y no sé, y me daba como, este, me daba como pudor y vergüenza porque incluso ya me parecía como pasar el texto, digamos, como viejo, como que no me representaba o algo así. Claro, como que ya eras otra persona, ya no te identificabas tanto Sí, por ahí con esto. sí, quizás digo, me encanta que lo hagan después por ahí, no es que a veces me emociona en el momento, a veces no me emociona, qué sé yo, es la predisposición del momento, ¿no? Como decir, bueno, qué bueno que sea, qué bueno que sea así. Claro. En ese Eh, sentido, yo creo que sí, vuelvo a los contemporáneos, ¿no? Digo, como realmente a mí la forma de escribir de todos los que he conocido a través del slam me ha influenciado mucho. No en el estilo, pero sí en la posibilidad de Ujú, ver formas. claro. Creo que he leído mucho más Eh,
poesía oral que otro tipo de poesía, o he escuchado mucho más rock, o he escuchado mucho más tango que... Y tampoco soy una persona que me aprenda, eh, ni cuando era pendejo me aprendía las letras de pe a pa de las cosas, pero te quedan flashes, ¿no? Ajá. Eh, Eh, que parece que lo que siento es como que lo oral, la música, la poética oral, tiene mucha influencia al momento de como que se te va pegando, ¿no? Y después nace algo propio. ahora ¡Ay, sí, te estoy viendo! no sé qué pasó. ¡Vamos todavía! Se ve que se trabó para Estamos vivos. darle paso a la imagen. ¡Vamos! Qué bueno, salí y Bien volví. ahí, me encanta. Bueno, ahora sí, ahora me siento más contenta que seamos dos en la imagen. Qué bueno, No, no sé cómo te ponerme. preguntaba que la oralidad evidentemente tiene un rol fundamental en lo que haces. Va, te preguntaba, te comentaba. Sí, sí, yo creo que nunca escribí para un slam, siempre, digamos, lo llevé. Nunca pensé. Después, obvio sí, digamos, los dúos tenían que ver con la forma que había visto. En ese sentido sí, pero por ello escribía y después compartía. Ahí va. Eh, ahí Facu dice, ahí sí. No, prepararme para el slam sí. Prepararme sí, obvio. Sí, la idea era como compartir lo mejor que tenés. Y no prepararme también, ir de otra manera y ser jurado borracho. Digo, pero no escribir para el slam. No, yo sentí que no, yo no necesitaba hacerlo. Ajá. Sí, si pintaba algo y podía compartirlo, lo hacía. ¿Sos de los que caen a la copa del Obvio que slam? condensó un montón de material. Cine. Que ¿Cómo? sos de los que caen a la copa del slam y el poema capaz que tiene que ver y capaz que no. ¿Con qué? Con el Ahí me tema, perdí. viste, con la copa, con el nombre de la copa, digamos. Ah, sí, no sé. Sí. Obvio que me ha interesado ganar el slam. Era un desafío. Claro. Pero yo lo ponía en el sentido de hacerlo bien, digamos. Ujú. De que estuviera Sí. bueno, de que fuera, cuando hablábamos de lo épico, cuando decíamos slams, alto slam o slams épicos, porque había una... Yo creo que en ese sentido el slam tenía eso interesante, ¿no? De lo fluctuante. Claro. De, de que la creatividad me parece que no es una carta que te está dada. O el impacto, me parece que es anecdótico en ese sentido. Eh, ¿Crees ganar o no en la ganar. creación de cero? ¿Qué pensás sobre esa idea? En hacer algo. Yo no me siento delante de tengo que tener algo previo que me Ujú. lleve a, digamos, no es que, no, no lo necesito hacer, pero porque quizás, digamos, los proyectos en los que estoy desenvolviéndome ya hay laburos previos. Yo escribí 5 obras de teatro. Me resultó mucho más fácil utilizar estructuras de otros que generar las Ahí va. propias, ¿no? Agarré Mascaró de Araldo Conti, eh, hice una versión larguísima, insoportable. Eh, después agarré Hugo Rey y Hugo en la Ujú. colina y hice una versión muy dinámica para clowns, que no terminó saliendo. Y bueno, y el Papa, que ahí sí, esa es la única que vio la luz, digamos, que salió de lo escrito a la puesta en escena. Bien. Pero del cero no, creo que los momentos de cero son esos desafíos donde yo creo que era muy matemático, una estupidez, pero eh, cómo matar al Papa en 3 días, el libro. Bancame un cacho. Ah, ¿Se va a cortar ahora? sí, Cuando se corta, dale, retomamos en otro, ¿dale?
Dale, Tipo, dale. tengo 15 segundos. Como no uso el reloj, no tengo idea. Así que quédate con esa idea del Papa y la retomamos ahora. ¿Vale?